La lección lleva como título La ira del amor divino. ¿Sí? Repetimos, la ira del amor divino. Ese es el título de la lección de esta semana, la que vamos a repasar este sábado. Es la lección número 5 y vamos ya al versículo de memoria, aunque en realidad no es un versículo, es un verso. Así que tenemos un minuto para aprenderlo de memoria, por favor. Tenemos un minuto para memorizarlo. El Salmo 78:38. Ese es el texto o el verso que debemos aprenderlo de memoria. Muy bien. Eh, Vamos entonces a repasar el texto porque lo hemos estudiado el día sábado. Vamos a aprenderlo de memoria. Es el Salmo 78:38. Muy bien, vamos a memorizarlo por favor en este momento. Y como no somos muchos, yo creo que todos lo podrían memorizar, aunque ya estamos aumentando el número. El Salmo 78:38. No es No tiene muchas palabras el verso, así que creo que sí lo podemos aprender. Nos queda 30 segundos. Debemos aprenderlo de memoria, el Salmo 78:38. Muy bien. ¿Se aprendió? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano y dice, pastor, yo lo digo de memoria? ¿Nadie? A ver, ¿quién se aventura a decirlo de memoria? A ver, creo que voy a comenzar yo, ¿ya? A ver, ojalá que me salga, ¿ya? Aunque creo que me va a ayudar en la Biblia que tengo al lado. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ya, ahí voy, más o menos, más o menos. A ver, de nuevo, ¿ya? De nuevo, todos tenemos que aprenderlo, por favor. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Una vez más, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. O sea, ¿qué más sigue? Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Por ahí va, por ahí va. A ver, ¿alguien se atreve, por favor, a decirlo de memoria? El Salmo 78:38. Yo, pastor. Hermana Irene, le escuchamos. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no descargó todo su enojo. Amén. Muy bien, hermana. Felicitaciones, ¿ah? Usted sí, ¿ah?
Está bien, chévere, de memoria. Por si acaso, la hermana Irene es la directora de Escuela Sabática de Iquito Central, así que obligada tiene que aprenderlo, hermana, para el sábado. Está bien, qué bueno. ¿Alguien más? A ver, una persona más de memoria, el Salmo 78:38. Es un texto que debemos aprenderlo de memoria para el repaso de este sábado. En mi caso lo dije en otra versión, en la Reina Valera del 95. A ver, yo voy a hacerlo de A nuevo. ver, yo, pastor, Ok, hermano de Libet, le escuchamos. a ver, sin embargo, Dios les tenía compasión, no perdonaba su maldad, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó su enojo. Muy bien, hermana, ahí agregándole la palabra, no, no, pero muy bien, felicitaciones, hermana de Olivet. Ella es también, hermana, directora del Ministerio de la Mujer, ¿verdad? De Iquito Central. Muy bien, muy bien. Una persona más. A ver, ¿quién se anima, por favor, de memoria el Salmo 78:38, que es el versículo de memoria de esta semana? Por ser un texto poético, decimos que es el verso, ¿no? El Salmo 78:38. A ver, en mi caso, pero él, misericordioso, perdonaba su maldad y no los destruía. Ay, ay, ay. Apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Ah, por fin, por fin. Ah, muy bien. Bueno, ¿hay alguien más que lo haya aprendido de memoria o todavía? Si es que no hay alguien más, ahí nos quedamos, ¿ya? Por cuanto al texto de memoria. Ahora sí, vamos a la lección de esta semana. Miren ahí, por favor, el bosquejo. Ustedes saben que este es el bosquejo que comparto cada semana. Este, y la lección se titula, repito, La ira del amor divino. Y la lección la hemos dividido en tres partes. Ustedes saben que siempre tengo esa costumbre de dividirla en tres partes. Primera parte, la ira de Dios. Segunda parte, justa indignación. Y vamos a la tercera parte, salvados de su ira. ¿Sí? No nos olvidemos, por favor, tres partes la hemos dividido. Primera parte, aspectos básicos sobre la ira de Dios. La segunda parte, la justa indignación. Y la tercera parte, salvados de su ira. Repetimos, la ira de Dios, la justa indignación y salvados de su ira. ¿Cuál es el propósito de la lección de esta semana? Miren ahí, por favor, la pantalla. Voy a mover mi cabeza para el otro lado. Miren ahí, por favor. A ver, ahí. Ok, ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la lección de esta semana? Les recomiendo el siguiente propósito. Comprender que la ira es una manifestación del amor de Dios. ¿Sí? Contra la maldad y el pecado. Así de sencillo. Por favor, dediquémonos a eso este sábado. Somos llamados a comprender que la ira divina es una manifestación del amor de Dios. Pero ojo, es una manifestación del amor de Dios no para toda la raza humana, en el caso de la ira, sino simplemente en contra de la maldad. ¿Ya? No nos olvidemos de eso, por favor. Este sábado somos llamados a comprender de que la ira divina es una manifestación del amor de Dios. No nos olvidemos de eso, por favor, ¿sí? Pero esa ira va en contra de la maldad y del pecado. Ese es el propósito de la lección, el cual yo les recomiendo en esta noche. Muy bien, vamos entonces a la primera parte de la lección, la ira de Dios.
A ver, primera pregunta para ustedes. Pueden hablar o pueden escribir, no hay problema. Primera pregunta. Sinónimos de ira. ¿Alguien podría decir, por favor, los sinónimos de la palabra ira? Enojo. Enojo, muy bien. Cólera, Cólera, correcto, muy bien. Cólera. ¿Qué más? Rabia, 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 ¿sí? indignación, Indignación, muy bien, correcto. ¿Quién no se ha enojado en su vida? A ver, levante la mano. ¿Quién no se ha enojado en toda su vida? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos enojado, nos ha dado cólera a alguien o algo, pero en algún momento nos hemos enojado. Valgan verdades, es así. Ahora miren, en el caso de nuestro Dios, recordemos por favor de que Él experimenta emociones. Grábense por favor estas dos palabras. Dios experimenta emociones. Entre ellas, por ejemplo, Él tiene compasión de nosotros, Él se entristece, Él se alegra, pero no solo se alegra y se entristece. Como hemos estado estudiando durante estos días, Dios también se enoja. Valgan verdades, es así. Dios también se aira, se incomoda. Y aquí viene una pregunta. ¿La ira o airarse o enojarse de por sí es pecado? ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo a No, preguntar, ¿la ira de por sí es pecado? ¿Está mal no, airarse? Ok, escucho una respuesta no. ¿Alguien más? ¿La ira de por sí es pecado? Bueno, aquí mi esposa dice también no. A ver, ¿qué dicen ustedes? O si no desean hablar, pueden escribir en el chat, ¿ah? Pero la cosa es que participemos. ¿La ira en sí es pecado? Bueno, como acaban de decir, la ira en sí no es pecado. El mismo Pablo lo dijo, ¿no? En Efesios, airaos, pero no pequéis. Al momento de decir airaos, pero no pequéis, ya nos está diciendo de que la ira en sí no es pecado. Grabémonos eso, por favor. El detalle, o sería ya pecado cuando nosotros no controlamos nuestra libido y al final terminamos maltratando a la gente. Así que la ira de por sí no es pecado. ¿Sí? Grabémonos eso, por favor. ¿Ya? La ira no es pecado. Ahora, viene aquí la pregunta. ¿En qué situaciones particulares a lo largo de toda la Biblia Dios se ha airado? A ver, y aquí les quiero escuchar. ¿En qué situaciones particulares en con el toda la pueblo de Biblia Israel. Dios se ha airado? ¿Cómo? Con el pueblo de Israel. Por ejemplo, con el pueblo de Israel. ¿Y por qué el Señor se llegó a airar contra el pueblo de Israel? Los desobedientes. Por su desobediencia, por su rebeldía. Su Exacto. rebeldía. Entonces, miren, a ver, ¿cómo se los puedo decir? Ya, miren, la ira de Dios, si bien es cierto, Dios se aira, cuando nosotros vamos a todas las escrituras, valgan verdades, la ira divina suele ocurrir de vez en cuando. Por favor, grábense estas palabras. La ira de Dios se manifiesta de vez en cuando.
no es una acción regular, no es una reacción constante. Si ustedes leen toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la ira divina se revela o se manifiesta de vez en cuando, esporádicamente. No es una constante en él. Lo que sí es una constante y lo que sí él manifiesta siempre, que es su compasión, su misericordia, su amor. Así de sencillo. Dios eternamente es compasivo, pero de vez en cuando se enoja. Así de sencillo. Repito, Dios siempre es compasivo, pero de vez en cuando Él se enoja. Y como se acaba de escuchar hace unos momentos, Él se enoja por algo. No es que Él se enoja así porque se le ocurrió. No, 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 nada que ver. Él se enoja por algo. Y la razón principal de su enojo, ¿qué es? La maldad en el ser humano, la perversidad. Así que la ira divina sí es justificada. Y aquí yo les quiero lanzar otra pregunta a manera de diálogo, de participación. Si tuvieras que diferenciar entre la ira divina con la ira humana, ¿qué diferencias tú presentarías? ¿Cómo se diferencia la ira divina con la ira humana? A ver, les escucho por favor o les leo. Es que la ira divina, el Señor es misericordioso, nos perdona. En cambio, la ira humana es rencorosa y difícil de perdonar también. Muy bien. La ira humana es rencorosa. En cambio, la ira divina es compasiva. Ah, interesante, Quique. Chévere. ¿Alguna otra opinión, por favor? Si queremos ver alguna diferencia entre la ira de Dios con la ira de nosotros, ¿cuáles podrían ser esas diferencias? Quique ya manifestó hace ratito de que cuando el ser humano se aira, hay rencor en su corazón. Pero cuando Dios se aira, hay compasión en su corazón. Y me parece correcto, es así. ¿Alguna otra opinión más, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre la ira divina y la ira humana? 8 en punto. Pastor, la ira de Dios es por amor. Muy bien. La ira de Dios es por amor. ¿Y en el caso de la ira humana? Eh, a veces la ira humana, pastor, esto es por sentimientos negativos que tenemos dentro de nosotros. Correcto, correcto, correcto. Gracias, hermana Irene. Miren, hay una palabrita que debemos tener en cuenta para diferenciar entre la ira divina y la ira humana. Y es la siguiente, la palabra control. Mientras la ira divina es controlada, o sea, Dios se molesta, Dios se aira, pero Él se controla. Es como que tiene una infinidad de inteligencia emocional, ¿ya? Pero en el caso del ser humano, pregunto yo, ¿nuestra ira es controlada o es descontrolada? Es descontrolada. Por eso, si ustedes leen varios libros acerca de cómo disciplinar a los hijos, cualquier psicólogo, cualquier profesional en la conducta humana te va a decir, si quieres disciplinar a tus hijos, no lo disciplines estando airado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La ira humana tiende a ser descontrolada. Muchas veces las personas cuando se enojan se les desconoce. Se les salen las lisuras, ¿qué más? Golpean, ¿ya? Pasa eso. En cambio, la ira divina no es así.
Dios se controla al momento de airarse. Y ese es un punto que debemos tener en cuenta siempre nosotros, por favor, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué motivo Dios se aira? Repetimos y de paso vamos ampliando un poco más el panorama. Cuando uno va a toda la Biblia, la única razón por qué Dios se aira es porque su ira se dirige hacia la maldad del ser humano. A ver, yo les hago una pregunta. A ver, todas las mamás que están aquí presentes. A ver, mamás que están aquí presentes, que yo me acuerde, ¿ya? O que yo sepa. Está la hermana Irene, está mi mamá, por supuesto. Está, ¿quién más? La hermana Dolivet, ¿sí? Las que son mamás. ¿Cómo reaccionarían ustedes si cuando se están yendo a casa, a la distancia, ven que a su hijo pequeño un adulto lo está golpeando? Pregunto, ¿se enojarían o no se enojarían? Sí, nos enojamos, pastor. Claro que nos enojamos, pastor. Y en gran manera, porque es nuestro hijo. Y en gran manera, o sea, alguien golpea a nuestro hijo, de hecho que nos vamos a enojar, ¿verdad? Entonces, esa es una reacción natural. Ahora, viene aquí la pregunta, porque tú te enojas contra la persona que está golpeando a tu hijo, pregunto, ¿estás pecando? No, porque es una ira justa, porque se lo merecía. Correcto, correcto. Es normal, es natural de que si tú ves a tu hijo que lo están golpeando, tú reacciones y te enojes. Es normal. O sea, yo aquí tengo mi esposa, veo a una persona que le está agrediendo físicamente, de hecho que me voy a enojar y esa es una reacción natural, es una reacción normal y no es pecado. ¿Ya? Al contrario, sería normal que no reaccione, ¿no? Sería anormal que no reaccione. Pero es normal de que tú reacciones con ira cuando ves que a tu hijo lo están maltratando. Y ya, es lo mismo que presenta la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se aira cuando ve que sus hijos están siendo maltratados. Así de sencillo. Y creo yo, me parece, de que la ira divina sí es justificada, porque su ira no va en contra de todos los seres humanos. Su ira va en contra de la maldad, de la perversidad, del pecado, de la rebeldía. Y a mí me parece que eso sí es justificado. Vamos a la Biblia, por favor, todos con sus Biblias, para terminar ya esta primera parte. Y vamos a leer Jonás, capítulo 4, versículo 2. Uno de ustedes, por favor, que le dé lectura. Jonás 4:2. Jonás 4:2. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, pastor. Hermana Dolivet. Así que oró a Jehová y le dijo, Jonás, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Muy Ahora pues, bien. Jehová, Hasta ahí nomás, ¿hasta el hermana. 4, Gracias. pastor? Hasta el Ya, 2 ya. nomás. Gracias. Muy bien. El texto es claro. Y quiero repetir, ¿sí? Quiero repetir. Dios siempre es compasivo y misericordioso, pero de vez en cuando se aira. Grábense bien esto, por favor. La ira divina no es una constante. Él se aira de vez en cuando.
Tanto así de que cuando ustedes van al Apocalipsis, la ira divina está profetizada inclusive. En el futuro, a ver, ¿quién responde? En el futuro, ¿cómo se manifestará la ira de Dios? A ver, ¿quién responde? ¿Con las plagas, hermano? A ver, ¿quién respondió? La hermana Rosa. Sí, hermano. Correcto, correcto, hermana Rosa. Correcto. Y es curioso, Apocalipsis capítulo 6, el capítulo 16, llaman a la ira de Dios, le llaman la ira del Cordero. El día del Cordero. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová. Entonces, grabémonos eso, por favor. La compasión divina es eterna. Él siempre es compasivo, siempre es misericordioso y lo reconoció el mismo profeta Jonás. En el caso de su ira, sí se manifiesta de vez en cuando, de vez en cuando. No es una constante. Hasta aquí me dejo entender. Esa es la primera parte de la lección. ¿Alguna pregunta, aporte, comentario, crítica, raje? Hablen, por favor. Ok, vamos a la segunda parte de la lección. ¿Sí? Vamos a la segunda parte de la lección. Se titula La justa indignación. La justa indignación. No nos olvidemos, la ira divina es una manifestación del amor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando una madre ve a su hijo que lo están maltratando físicamente, de hecho que la mamá se va a indignar. Y esa indignación es justificada porque están maltratando a sus hijos. En este caso, la ira divina también es justificada porque como están maltratando a sus hijos, Dios reacciona, Dios actúa, ¿ya? Y su ira suele manifestarse cuando la maldad y la violencia ya está en extremo, sobrepasan los límites. Cuando sobrepasan los límites, Dios reacciona y se evidencia su ira, ¿ya? No le agrada eso al Creador, valgan verdades, es así, ¿sí? Por ello, su indignación, su cólera, su ira es justificada, ¿ya? Vamos a la Biblia, por favor, todos a nuestras Biblias. Juan capítulo 2, versículo 16. Alguien, por favor, que lo lea. Juan 2:16. Y a los que vendían palomas dijo, quiten esto de aquí y no hagan un mercado de la casa de mi padre. Muy bien. Ustedes saben lo que hemos estudiado durante estos días, de que como los líderes religiosos estaban ahí pecando rebeldemente en contra de Dios, Cristo se indignó. Repito, él experimenta emociones y él se enojó. Creo que eso, hermana Rosa, va a reforzar bastante a su pregunta, porque el ministerio de Cristo aquí en la tierra duró 3 años y medio. Y Cristo, si bien es cierto, no mandó plagas, no mandó fuego del cielo, Cristo cuando estaba aquí en la tierra, al experimentar emociones, él se enojó más de una vez. A eso iba hace ratito, ¿ya? A eso iba. Pero el hecho de que se haya enojado no quiere decir, me enojo, les mando un castigo. No, 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 nada que ver, nada que ver. Simplemente Jesús, en vez de mandarles fuego del cielo, simplemente los botó y les dijo, salgan, porque la casa de mi padre no es un mercado, ni es para estar robando, ni nada por el estilo. Así que, por favor, y Cristo estando en la tierra, experimentó emociones y más de una vez se incomodó. También hemos leído en estos días de que cuando iban niños a visitar a Jesús y los discípulos, ¿qué dijeron? No, 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 no queremos que estés con los niños. Ay, niños, por favor, apártense. Mateo dice que Cristo también se incomodó. Repito, como Cristo experimenta emociones, Dios experimenta emociones, es natural
que cuando la rebeldía es abierta, cuando la maldad sobrepasa, se incomode. Evidencia incomodidad. Y repito, es una indignación justificada. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, Oh, sí, ahora sí me queda más claro. Gracias. sí, sí. Y hermana Rosa, le abro mi corazón. Su pregunta me hizo pensar bastante. ¿Sí? Y me parece que con las reacciones de Jesucristo estando en la tierra, evidencia de que Dios se incomoda, ¿ya? Ojo, el hecho de que Dios se incomode o se enoje no quita lo compasivo que es. Porque si bien es cierto Jesús, estando en la tierra, se incomodó, se enojó por la actitud de los discípulos al no permitir a los niños que vayan al maestro, o por la actitud de los líderes religiosos que estaban vendiendo ahí en el templo, Jesús los perdonó y murió por ellos. Entonces, el enojo, la incomodidad del Señor pasa de vez en cuando, pero su amor, su compasión, su misericordia sí es eterna. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la última parte de la lección. Ya vamos terminando y se subtitula Salvados de su ira. Salvados de su ira, a ver cómo es. Ahí miren la tercera parte. Hoy, perdón, ahí está. Salvados de su ira, muy bien. Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si bien es cierto, Dios disciplina, se aira, Él no se complace en su ira. Es más, cuando Él disciplina o emite un juicio condenatorio, Él no se complace. Él tampoco está, ya, ok, se portaron mal, chicote. No, 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 nada que ver. Dios no es así. Al contrario, Él cuando emite un juicio de castigo o de condenación, Él se entristece porque Él quiere que todo ser humano sea salvo, ¿ya? Así que Él no se deleita en castigar. Y si es que Dios, en toda la Biblia se evidencia esto, llega a castigar o a disciplinar por alguien, a alguien, perdón, es porque en esa persona ya no hubo remedio. Tristemente es así. Dios ha hecho de todo, les ha llamado, les ha instruido, les ha predicado, ha enviado instrumentos humanos para que la persona se arrepienta. Y si esa persona no se arrepiente, ya no hay remedio, Dios evidencia su incomodidad, pero cuando Él se aira o manda sus castigos, wow, Él no se deleita en castigar, por si acaso, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Recordemos de que Dios, antes de mostrar su ira, primero llama al arrepentimiento. A ver, pregunto. ¿Quién responde? ¿Qué instrumento Dios utilizó, un instrumento humano, antes de que los de Sodoma y Gomorra fueran destruidos? Ah, ah, Lot y su sobrino. No, Lot, a ver, se me fue. Pero su sobrino. Abraham y a Lot, ¿no? Fue así, Muy pasó. bien, muy bien, hermana Cuando Rosa. fueron. Sí, sí. Correcto, correcto. O sea, miren, Dios no estuvo loco cuando castigó a Sodoma y Gomorra y antes que él envíe sus castigos a Sodoma y Gomorra,
Él envió instrumentos humanos para que los de Sodoma y Gomorra se arrepintiesen. Entre ellos, principalmente, Abraham. Y ustedes saben que en el libro de Génesis se evidencia de que Abraham tenía buenas relaciones con los reyes de Sodoma y Gomorra. Y Abraham fue el instrumento para que Sodoma y Gomorra se arrepientan. Pero al final no se arrepintieron. Entonces, esa es la dinámica del Creador. Antes de manifestar su ira, Él primero muestra su misericordia, llama al arrepentimiento, y si es que no hay remedio, bueno, pues ya sabemos qué es lo que sucede. Ahora, vamos a la Biblia, por favor, y ya con esto vamos terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, gracias, gracias. Aquí el apóstol Pablo habla de una ira venidera. Nos referimos a una profecía. Pablo reconoce que en un futuro se evidenciará la ira venidera o la ira divina. Como ya hemos comentado hace rato, esa ira se va a manifestar a través de las 7 plagas postreras. Y evidentemente, después del milenio, los malos van a ser destruidos. ¿Qué debe ocurrir para que nuestra vida, ya, o qué debe ocurrir para ser librados de la ira divina? Simple, tener fe en Cristo. Si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo y experimentamos la salvación, tenemos comunión con Él, nosotros en su segunda venida iremos al cielo por 1000 años. Luego, al terminar los 1000 años, regresaremos a una tierra renovada o transformada y no vamos a experimentar la ira venidera. Así que, si no queremos experimentar esa ira, nada mejor que tener fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, esa ha sido la lección en esta noche. Antes de ir a la aplicación a la vida, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió bien? ¿Todo claro? Excelente. Muy bien, Quique. Vamos a la aplicación. Primera pregunta a manera de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Provocan tus acciones de hoy la ira en Dios? Miren, hermanos, la semana pasada hice un comentario en una clase y lo quiero resaltar en esta noche. Y repetimos, el Señor experimenta emociones. No pensemos de que si pecamos hoy, Dios va a estar tranquilo así. No, Dios se entristece cuando nosotros pecamos. En serio se los digo, Dios sí o sí experimenta emociones. Cuando nosotros le obedecemos y hacemos su voluntad o entregamos nuestros corazones a Él, el Señor Jesucristo se alegra, feliz. Debemos tener cuidado, porque Dios no es de fierro. Él sí experimenta emociones y yo creo de que debemos ser conscientes de ello. Y la segunda pregunta, ¿qué deberías cambiar en tu vida para evitar una posible disciplina en el futuro? Es una muy buena pregunta. ¿Qué tendría que suceder hoy en nuestra vida para que en el futuro no recibamos una posible disciplina del Señor? Me parece de que somos llamados a crecer en el Señor Jesucristo desde hoy. Yo no sé cómo va cada una de las vidas de ustedes. Yo no sé qué pecados hemos cometido durante esta semana, pero en el nombre del Señor somos llamados a pedirle perdón y sé de que Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Dios nos va a perdonar, pero también digámosle al Espíritu Santo de que nos ayude a hacer su voluntad para que en el futuro no experimentemos ninguna clase de castigo por parte del Creador. Y si es que llegamos a ser disciplinados, recuerden que Dios nos disciplina para nuestro bien, no para nuestro mal.
Que Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración y finalizamos la reunión de hoy. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Es un tema muy delicado, es un tema que amerita bastante reflexión, pero nos hemos basado en esta noche a lo básico que conocemos acerca de tus emociones y entre ellas tu ira. Tú eres amoroso de por sí, tu carácter es el amor y siempre eres compasivo y misericordioso. Pero como una persona que eres, y me dirijo al Padre, también expresa sentimientos, emociones. Y en algunos momentos tú te airas y debemos reconocer de que esa ira sí es justificada, porque de hecho, si ves a tus hijos siendo maltratados como cualquier otro padre, de hecho que te vas a airar. Ayúdanos a entender eso, por favor, y de que también somos llamados a obedecerte, a amarte, a quererte, para que siempre estés feliz y contento de nuestras actitudes, de nuestras reacciones. Y cuando nosotros pecamos, si bien es cierto, tú te entristeces, creemos también de que tú te alegras bastante cuando volvemos a ti. Bendice a nuestros hermanos que están aquí en esta noche, acompáñalos en todo lo que hagan y que este sábado tengamos un lindo repaso de la lección con toda nuestra iglesia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, esa fue la reunión de esta noche, ya duró 1 hora con 5 minutos, es como si hubiera durado 1 hora, ya, sino que algunos han ingresado un poco tarde, pero vamos a tener este tipo de reuniones todos los jueves. ¿Está bien? Así que el próximo jueves, por favor, vamos a repasar la lección número 6. ¿Sí? Vengamos Pastor, con el versículo de memoria, por favor, aprendido. con el ¿Ya? mismo link, pastor. Con el mismo enlace, con el mismo enlace. ¿Sí? Bien, pastor, gracias. Muy bien. Entonces, la idea es prepararnos hoy día para que el día sábado enseñemos bien a nuestras clases o también demos buenos comentarios y aportes. Que Dios los cuide. Pasen una linda noche y gracias por estar aquí con nosotros.